Como lo mencionábamos anteriormente, ahora vamos a entrar en la especificidad de cada subcompetencia. Ahora vamos a hablar de la subcompetencia de conocimientos. Lo más importante de comprender de esta subcompetencia no solamente va a evaluar los conocimientos pertinentes a una categoría general, sino que evalúa los conocimientos situados en un contexto. Es decir, que cuando nosotros hablamos de Colombia, estamos hablando de que partimos de un Estado social de derecho. Segundo, que tenemos una constitución que consagra derechos y deberes de los ciudadanos, así como está organizado el Estado, las diferentes ramas del poder y los organismos de control. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy importante porque a veces nosotros concebimos que el conocimiento simplemente es saber los artículos literalmente, pero no. Lo que pide la prueba es un análisis de un contexto donde se puede encontrar, por ejemplo, una vulneración de los derechos o simplemente donde nos piden que evidenciemos donde se muestran los conceptos más importantes que podríamos abstraer de la Constitución. Realmente es algo que nosotros manejamos todos los días, solo que muchas veces lo hacemos de manera automática y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando leemos los periódicos, estamos hablando de derechos humanos, comprendemos que hay violaciones al derecho, que hay violaciones a la Constitución per se, o cuando por ejemplo leemos noticias políticas que habla de la rama legislativa o la ejecutiva o la judicial, y nosotros hacemos esa comprensión desde el contexto. Algo muy similar nos pide esta prueba de los conocimientos, así que vamos a ver cuáles son las categorías específicas que nos pide esta prueba. Bueno, en este momento estamos viendo la tabla que corresponde a la subcompetencia de conocimientos. Como ustedes pueden observar, tenemos tres casillas, que son competencia, afirmación y evidencias. La competencia está hablando de las habilidades. La afirmación básicamente busca o nos muestra la descripción de aquello que se espera que un estudiante esté en capacidad de hacer cuando ha desarrollado cada competencia. Y la evidencia básicamente es lo que agrupa aquello que puede sostenerse a propósito de que un estudiante que pueda demostrar las habilidades necesarias para resolver satisfactoriamente una serie de tareas. Por eso, cuando nos centramos en la evidencia, podemos ver que cuáles son las habilidades que nos pide un conocimiento de la característica básica de la Constitución. Segundo, un reconocimiento ¿de qué? De factores fundamentales de la Constitución, como la diversidad étnica y cultural del país, ¿sí? Y la protección del Estado a esa diversidad étnica y de esa cultural. Finalmente, una comprensión, que es la habilidad de comprender que estamos dentro de un contexto, como les mencionaba anteriormente. ¿Y ese contexto de qué depende? De que somos un Estado social de derecho, que tenemos una Constitución. Si nos vamos a la casilla 2 y miramos la afirmación que nos dice, conoce los derechos y deberes que consagra la Constitución. Cuando volvemos a mirar las habilidades, primero nos pide una habilidad otra vez de conocimiento, pero ¿qué? De los derechos fundamentales del individuo. Segundo, un reconocimiento de situaciones en las que se protegen o se vulneran derechos sociales, económicos y culturales. El tercer aspecto es un conocimiento de los derechos colectivos y del ambiente. Y el cuarto, un conocimiento que la Constitución no solamente consagra derechos, sino deberes también que tenemos que cumplir como ciudadanos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que para la construcción de ítems, que es el último punto que vamos a ver, es fundamental los contextos. Porque es dentro de los contextos donde tenemos que comenzar a leer este tipo de habilidades que se nos están pidiendo. Finalmente, vemos en las evidencias, en la última casilla, donde dice conoce las funciones y alcances de las ramas del poder y de los organismos de control y conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente en la democracia para garantizar su respeto de sus derechos. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque asimismo nos vamos a dar cuenta que el espacio
que nosotros trabajamos todos los días o en el espacio en que nos movemos depende de tener un conocimiento de estas habilidades, que esto no es un simple conocimiento teórico en el cual nos centramos, sino que realmente cuando nosotros convivimos con otros, convivimos en un contexto, sabemos que tenemos una norma de normas, que es la Constitución, sabemos que todos los días aplicamos esto sin darnos cuenta. Por eso la importancia de que nosotros como docentes hagamos evidente paso a paso lo que nosotros, estas habilidades que tenemos o estas habilidades que nosotros mismos ponemos en práctica cuando convivimos en un espacio o hacemos parte de un Estado social de derecho, y en este caso de Colombia. Por eso la propuesta más importante es que dentro del aspecto fundamental nosotros tenemos que hacer evidente algo que vivimos, y lo podemos ver y evidenciar cuando nosotros leemos estas evidencias y lo que nos piden estas evidencias. Después de haber visto lo siguiente, los invito a que nos probemos. Vamos a ver una de las preguntas que salen en la prueba Saber a raíz de esta subcompetencia. Se nos agotó el tiempo. La respuesta correcta a esta pregunta es la D. ¿Pero por qué la D? Si nosotros miramos el contexto que nos dan de la pregunta, que dice, durante las épocas de lluvia, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos para llegar a esta. Sabemos que esto es un fenómeno climático que no se puede contener. Pero la pregunta que nos dice, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Básicamente se nos está pidiendo que recurramos a evidenciar cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes para poder comprender dentro del contexto las opciones que nos dan. Cuando nos dan la opción A, organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones, básicamente ahí no se nos está evidenciando que esta solución esté vulnerando un derecho, porque simplemente está manifestando un esquema de ruta para poder solucionar este problema. La B, ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundación. Nosotros pudimos optar por la B, porque claro, cuando nosotros nos referimos a que no haya clases en las épocas de inundación, estaríamos reduciendo el límite de la respuesta a que se van a quitar las clases. Pero cuando dicen épocas de inundación, se está primando la vida, que también es un derecho, sobre la educación, que es fundamental. La C, dar una parte de las clases a través de los tutores a domicilio para reducir los días en que los niños tienen para asistir presencialmente al colegio, no estaría vulnerando ningún derecho porque se estaría buscando otros métodos para solucionar este problema. La D, trasladar a los niños a las escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clase. Cuando hablamos de una reducción del número de horas de clase, los niños comienzan a perder clase simplemente por el hecho de que ahí no están diciendo que se está salvaguardando la vida, sino simplemente
cuando los niños están en una escuela no inundada, pues están libres de ese peligro. Pero la reducción del número de horas de clase les estaría vulnerando su derecho a la educación a raíz del artículo 67 que consagra la Constitución. Hola de nuevo. Seguimos en nuestro viaje a través del mundo de las competencias ciudadanas. En este caso, vamos a pasar a nuestra segunda subcompetencia, que es la argumentación. Lo que quiere evaluar esta subcompetencia es la pertinencia o solidez de un enunciado o un discurso. Esta subcompetencia es mucho más pequeña que la de conocimientos, pero asimismo también tiene afirmaciones y evidencias que tenemos que mirar. Así que vamos a ver nuestra tabla. Bueno, como podemos ver en esta tabla de nuestra subcompetencia de argumentación, también encontramos afirmaciones y evidencias. En nuestras afirmaciones encontramos que el estudiante debe tener la capacidad de analizar y evaluar la pertinencia y solidez de un enunciado o discurso. Asimismo, en las evidencias se nos pide que devele prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos y también que valore la solidez y pertinencia de enunciados y argumentos. Algo que es muy importante a resaltar es que no está pidiendo que analice la validez, que es otro aspecto, sino lo que simplemente está mirando o lo que está pidiendo es que el mismo estudiante pueda del discurso entender cuál es su sentido, cuál es su objetivo, hacia dónde va ese discurso. Muy bien sabemos que un discurso no solamente son las palabras que se expresan, sino todo lo que configura la intención, el sentido de la persona que está enunciando. Si somos un poco más específicos, no estamos llegando a un punto de hacer un análisis lógico de los discursos, sino simplemente de develar o a su vez de valorar las formas de las argumentaciones o los discursos con los que nos podemos enfrentar día a día. Ahora vamos a ver una pregunta liberada del ICFES que nos puede ayudar a comprender esta subcompetencia. Espero que les vaya muy bien en la respuesta. Bueno, se nos acabó el tiempo. La respuesta correcta para esta pregunta es la D. ¿Por qué? Porque se nos está preguntando qué presupuesto debería justificarse de acuerdo al contexto del enunciado que nos están dando. La D es la única que responde a la validez y solidez del argumento que está manifestando la ciudadana. Así que espero que hayan podido responder bien.